Para todos ustedes una muy buena noche y gracias por dejarnos informarle. María Elisa, buenas noches. ¿Qué tal, Emilio? Buenas noches, amigos televidentes. Estamos listos ya para transmitirles las noticias, pero además para conversar de temas muy importantes que tienen que ver con las próximas elecciones, Emilio. Claro que sí, para eso tenemos a un invitado. Él es magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral, es el señor Estuardo Gamaliero. Muy buenas tardes, muy buena noche ya, Estuardo. Sí. Muchas gracias, Emilio. Gracias por estar aquí con nosotros. También, gracias por la invitación. Pues bueno, en esta noche queremos, bueno, es un día muy especial, Estuardo, para toda la ciudadanía, y es que hoy fue lanzado para algunos un balde de agua, para otros una curita, decimos en buen chapín. El Partido Patriota se le levanta la sanción. ¿Cuál es el mensaje que ha escuchado usted de aquellas personas que le han comentado acerca de esta decisión que toma? Por supuesto no estuvo en sus manos directamente, porque usted es un magistrado suplente, pero ¿cómo le ha ido con los comentarios acerca de esto? Bueno, yo creo que como en todas las ocasiones siempre van a haber opiniones a favor y opiniones en contra, como usted está mencionando. Definitivamente era un caso complejo, en primer lugar porque era el partido oficial, y eso generó desde un inicio una serie de celos y resquemores dentro de las mismas organizaciones políticas y dentro de toda la población. Desde un inicio, cuando el Tribunal Supremo Electoral decide, digamos, a los primeros meses del año pasado, suspender a las 11 organizaciones políticas por todos los hechos de propaganda electoral anticipada, no me cabe la menor duda que la población recibió eso como un mensaje muy positivo de una institución que estaba rescatando la institucionalidad y sobre todo velando por la pureza del proceso electoral. Una vez levantada esa medida, yo quiero recordar que hay un gran fenómeno, un gran hecho que motiva la nueva suspensión del Partido Patriota, y es el famoso acto de la Plaza de la Constitución. Llevada a cabo esta suspensión, el objeto de lo que se estaba buscando es de que se abstuvieran de continuar con estos actos de propaganda electoral que turbian el proceso en sí mismo. Y pues bueno, la suspensión al final del día, lo que dice la ley es que la misma se debe de levantar o se puede levantar cuando los hechos que la motivaron dejan de existir. Claro. Obviamente hay pareceres en ese sentido y hay gente que dice, mire, si bien el hecho del acto de la Constitución se extinguió, pues hay gentes que consideran que la campaña electoral de ellos continuó como que si no hubiese sido con ellos la suspensión, lo cual yo creo que es un hecho notorio que consta en los mismos medios. Lamentablemente no solo es el Partido Patriota, sino que nos topamos con otros partidos y otras organizaciones que continuaron también con esas actividades. Lamentable es decir que la explicación muchas veces llegaba en el sentido de que no era la organización política la que las estaba organizando, sino que ellos estaban siendo invitados por asociaciones o fundaciones, lo cual yo creo que a estas alturas ya no se lo cree la población. Quiero concluir el tema tal vez diciendo que yo tuve la oportunidad de platicar con 3 magistrados titulares a quien sí les pude preguntar, cuál había sido el criterio que había prevalecido, y me parece no solo rescatable, sino que creo que sí hay que considerar que por los pocos meses que quedan de aquí a la convocatoria del proceso de elecciones, realmente se tenía que escoger entre cuál era el daño menor que se le hace a toda la democracia. Si de darle la participación al partido oficial, que al final del día pues representa un buen número de intenciones o de votos a lo largo del país, o mantenerlos en ese estatus. Si se mantenía en ese estatus, se comprometía a las 65 asambleas nacionales que tienen que llevar a cabo, que ciertamente no hubiese dado tiempo. Esa es la explicación que yo recibí. Claro, y es que a menos de 2 meses de que venciera la suspensión interpuesta al partido oficial por la realización de campaña anticipada, en septiembre de 2014, el Tribunal Supremo Electoral decidió levantar la suspensión temporal. La suspensión temporal de 6 meses interpuesta al Partido Patriota por realizar campaña anticipada al momento de proclamar como precandidato a la presidencia del partido a Alejandro Sinibaldi, y por la cual corrían el riesgo de no participar en las próximas elecciones, fue retirada por el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, lo que le permite empezar a realizar sus asambleas municipales y departamentales.
Ahora ya con la suspensión levantada, ellos automáticamente se les habilita ante el Tribunal Supremo Electoral para que realicen todo lo que tienen que realizar. Ellos tienen pendientes sus asambleas bienales, se les están venciendo sus asambleas bienales y tendrían que ser incluso asambleas extraordinarias para sacar adelante su proceso electoral ante el Tribunal Supremo Electoral. La decisión de levantar la suspensión fue por mayoría de 4 votos a favor y 1 en contra. El voto disidente fue de la magistrada María Eugenia Mijangos. Los magistrados consideraron que el buen actuar por parte del personal del partido al no incurrir en la realización de propaganda electoral anticipada, así como de abstenerse de participar en actividades de ámbito político y la solicitud del delegado titular del partido, Carlos Valentín Gramajo, quien argumentó que las razones que motivaron la sanción ya desaparecieron, fueron suficientes para el retiro de la suspensión. Respecto a la suspensión de la secretaria general de la agrupación que ostenta la vicepresidenta Roxana Valdetti sigue vigente, ya que el acuerdo solo levanta la suspensión temporal al partido. Este acuerdo 18-2015 establece el levantamiento de la suspensión por campaña política anticipada del Partido Patriota. La Secretaría General sigue en la misma situación, ¿verdad? Ellos tienen que hacer su corrimiento normal y legal. Por una Guatemala en paz, para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez y Juan Carlos Pérez. Bueno, y queremos compartir con ustedes también y con nuestro invitado que esta noticia fue publicada en nuestras páginas en redes sociales y es Cristian Martínez quien nos cuenta las reacciones de los internautas. Buenas noches. En redes sociales se publicó esta noticia, la cual generó muchos comentarios. A continuación, algunos de ellos. Israel Escalón escribe risas y comenta, qué chistosos, que se puede esperar de la justicia corrupta. Byron Morán comentó, incorrecto, qué triste que hasta el tribunal sea con tan pocos valores, pero es lo mismo de siempre, los mismos políticos, las mismas caras. Estamos hartos de todo este circo. Canche Trabanino Archila escribe, ojalá y que la gente no haga lo mismo que el presidente que tenemos ahora. Y finalizamos con el comentario de Carlos Arocha, que escribe, definitivamente vivimos en un país sin honor y sin apego a la real justicia. Le invitamos a que ingrese a nuestra página web www.guatevision.com, donde publicamos contenidos exclusivos de las noticias más relevantes. Les informó Cristian Martínez. Buenas noches. Bueno, las reacciones no son muy favorables, pero se entiende. Realmente quien conoce las leyes en este tema son ustedes y nos ha dicho que ha prevalecido la intención de que se desarrolle este proceso electoral de la mejor manera. La pregunta en este momento, ¿cómo está el panorama preelectoral? ¿Están todos los partidos ya libres de cualquier sanción? Sí, tal vez antes de abordar la pregunta, yo sí quiero comentar sobre los tweets en las redes sociales. A mí me parece importantísimo y hay que ponerle atención a lo que está diciendo el pueblo. Yo creo que es una llamada de atención, obviamente tuvieron la oportunidad de leer no solo 3, interesantísimo sería ver qué piensan también en el interior de la República. En todo caso, la medida sea buena, regular o mala, lo que pone de manifiesto es que el pueblo de Guatemala necesita votar y si quieren un cambio tienen que votar por un cambio. Al final del día el Tribunal Supremo Electoral no es más que un árbitro dentro de la contienda, no es un jugador y lo que tiene que resguardar es la pureza del proceso electoral. Así que yo creo que de esta lección todos debemos aprender en el sentido de que la ciudadanía debe cultivarse en valores de la República y entender las implicaciones que tiene el no conocer por quién está votando. Así que digamos, es en las elecciones en donde tienen la oportunidad de hacer ver esto. Y actualmente, ¿cómo está el panorama? ¿Todos los partidos están ya libres de sanciones o pueden darse nuevas? No, a la presente fecha, en cuanto a suspensiones, digamos, no hay hechos trascendentales más que los partidos que hace unos días fueron encontrados que no cumplían con el número de afiliados que la ley dispone. Esa es una suspensión condicionada a que en un espacio de tiempo la organización política consiga nuevamente los afiliados, los cuales, dice la ley electoral, el Tribunal Supremo Electoral tiene que verificar o validar para ver, digamos, que no se cometan situaciones como que estén afiliando personas que ya pertenecen a otros partidos o que no hayan solicitado expresamente su afiliación, que fue una de las noticias que trascendió la semana pasada. Pero
Adicional a esas sanciones, también, digamos, el tribunal sí ha impuesto nuevas multas por actos de propaganda electoral denuncias que se han recibido sobre ese tema. Entonces vamos a hacer ahora mismo una pausa comercial porque necesitamos hacer un contacto con ellos, pero volvemos con mucho más. Bueno, y vamos a continuar hablando del tema electoral, porque el Tribunal Supremo Electoral ha tomado medidas, cartas en el asunto ante precisamente actividades de propaganda anticipada. Pero ¿esta continúa? Vamos a ver qué nos dice esta nota. Mientras algunos partidos políticos comienzan a encender la maquinaria electoral y lo expresan, acaparando hasta los espacios que le corresponden a la naturaleza, en la ciudad el órgano electoral sigue funcionando, siendo una de las instituciones del Estado más productivas que deberá organizar el proceso electoral. Aunque es difícil tener el control de todo, este primerizo tribunal se ocupa en la preparación de los comicios y en el manejo político. En los últimos días, afiliaciones anómalas registradas por algunos partidos ha sido uno de los temas que ha ocupado al Departamento de Organizaciones políticas que depuran las listas. 26 partidos políticos están aptos para participar en el proceso electoral, luego de cumplir con los 22.023 afiliados. Las agrupaciones Unión Democrática y Bienestar Nacional no lograron alcanzar el mínimo. Además, los partidos políticos vigentes adelantan a celebrar sus asambleas municipales y departamentales para elegir a sus bases, con excepción y en desventaja el Partido Patriota, aún suspendido por campaña anticipada. No puede celebrar sus asambleas hasta que el Pleno levante la suspensión. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón. Sin embargo, ¿qué estrategias nuevas están utilizando los partidos para, de todas formas, llevar su mensaje político? Veamos. Partidos políticos, aspirantes a la presidencia o bien a la alcaldía, no siempre ven la necesidad de recurrir a vallas publicitarias o mitines políticos para realizar campaña e impulsar su imagen o la de la agrupación. Los actores políticos han ideado nuevas formas de hacerlo. A través de Internet, por ejemplo, se pueden encontrar en las redes sociales perfiles falsos dedicados ya sea a promover a un candidato o bien a realizar campaña negra desacreditando a sus contrincantes. Expertos en redes sociales aseguran que lo que sucede en el mundo digital es reflejo de lo que sucede en el mundo real. También las cuentas de los candidatos se encuentran en constante actividad, dando a conocer las giras realizadas en todo el territorio nacional. Otros han optado por formas alternativas como entrega de útiles escolares y mochilas. Aunque el Tribunal Supremo Electoral ha fijado como techo de campaña 57 millones de quetzales, los gastos en que incurren para estas nuevas formas de campaña o proselitismo no figuran como parte del techo de campaña. Por una Guatemala en paz, Lourdes Cércules. Y bueno, ¿qué es campaña anticipada? ¿Qué es lo que nos dice la ley? Yo no quiero que se me escape nada al leer la definición, y ya en varias oportunidades he oído la excusa de que la ley no es clara para definir qué es la campaña electoral y qué es la definición de proselitismo, así que se los voy a leer. El artículo 62 del reglamento de la ley electoral dice: es propaganda electoral toda actividad organizada y llevada a cabo por los partidos políticos, comités cívicos electorales, por sí o en coalición, encaminadas a la promoción de candidatos, difusión y explicación de sus programas de gobierno, utilizando para ello los medios de comunicación auditivos, visuales, interpersonales y redes sociales o cualquier otro medio que en el futuro se cree. Eso pone de manifiesto que cualquier situación que tenga uno de esos elementos constituye un acto de propaganda electoral anticipada. Todo esto, lo que dice la ley electoral, es que se permite hacerlo a partir del 2 de mayo. Sin embargo, uno no puede hablar de la propaganda electoral sin hablar del proselitismo, que es una cuestión que se parece pero no es lo mismo. El proselitismo sí se le permite a las organizaciones políticas en cualquier momento. Y la definición de proselitismo dice: es el derecho que la organización política tiene para dar a conocer su nombre, su emblema y su llamamiento para la adhesión o afiliación en su caso. Esos son los tres elementos que puede contener el proselitismo. Decir que una organización política está llevando a cabo actos de proselitismo, pero dentro del acto de proselitismo mete uno de los elementos de la propaganda electoral anticipada,
constituye propaganda electoral anticipada. Eso enturbia y contamina la pureza del proceso electoral, que es lo que debe de rescatar y por lo que debe de velar el Tribunal Supremo Electoral. Por eso es que es tan importante preocuparnos por ella. En el caso de las notas que hemos visto, una creatividad desbordada para hacer todo esto, pero a lo mejor no un gran apego a la ley, es lo que se denota en esto que hemos revisado anteriormente. Y la pregunta es, así como están las leyes, ¿son suficientes o habrá que hacer una reforma? Bueno, definitivamente la legislación electoral no es que sea mala, pero de acuerdo a lo que han ido evolucionando las prácticas dentro de las organizaciones políticas y las nuevas necesidades de la población, sin lugar a dudas es indispensable que el país aborde la reforma electoral. No hay tiempo para seguirla deteniendo. Es lamentable que el proyecto que se le envió a la Corte de Constitucionalidad haya salido con un visto bueno y con algunas observaciones o consideraciones que eran totalmente válidas. Por supuesto, el proyecto todavía se podría mejorar, pero lamentablemente fue engavetado por el organismo legislativo y no se atendió. La excusa de que ahorita ya no da tiempo para este proceso electoral me parece burda, porque por supuesto que no es para implementarlo en este proceso electoral, pero mientras más pronto el sistema en general tenga la certeza de que se van a corregir los errores, más credibilidad vamos a tener, más se va a robustecer la actividad y la labor del Tribunal Supremo Electoral y mejor se va a poder llevar a cabo toda la gestión democrática. No cabe duda, hubo una sanción, ¿sí?, a esta actividad, y quiero regresar un poquitito al tema del inicio con respecto al Partido Patriota. Sí hubo una sanción, todos la vimos, hoy por hoy se quita esa sanción debido a las explicaciones que usted ya nos dio, pero ¿dónde queda la posición de la secretaria general del Partido Patriota? Porque esa era la otra mitad de esta situación. ¿Es ella todavía ahí siendo la vicepresidenta? ¿Sigue suspendida como secretaria general de ese partido? ¿Cómo queda esa situación? Yo voy a tratar de dar una respuesta haciendo a un lado la mención del nombre del partido político o respetuosamente el nombre de la vicepresidenta. Digamos, a mí, como magistrado del Tribunal Supremo Electoral, la preocupación es que cualquier funcionario público ejerza funciones que la propia Constitución limita o prohíbe. ¿Por qué? Porque hay 3 artículos de la Constitución en donde dice que el empleado y el funcionario público están al servicio del Estado y no de partido político alguno. He escuchado en más de una ocasión que la que dicen como argumento, sí, pero la Constitución no lo prohíbe, pero uno no puede interpretar la Constitución así. En realidad, el espíritu de la Constitución es velar porque un funcionario público que ejerce jurisdicción no favorezca a un partido político. Y entonces realmente lo que se pone a discusión es en qué consiste favorecer, qué significa favorecer. Y si una persona que tiene un cargo público es el candidato de una organización política, ¿es eso un favor o no es eso un favor? Y yo los invito a que ustedes lean la definición de qué es favorecer. No se las quiero decir yo, véanlo ustedes y se van a dar cuenta que tiene un sentido esa limitación y esa circunstancia dentro de la Constitución. Pero según el Tribunal Supremo Electoral, ¿sigue siendo ella, está en el cargo de secretaria o no lo está? No. En el momento o con la resolución del Tribunal Supremo Electoral, cuando se suspende a esa organización política, también se ordena la cancelación del nombramiento de la secretaria de ese partido político, de la secretaria general de ese partido político. En la resolución de hoy se levanta la suspensión, pero la cancelación queda con investida de toda su fuerza legal. O sea que ahorita... Sin embargo, yo les quiero recordar que fueron presentados sendos amparos en ese momento, que digamos todavía tienen que ser resueltos en definitiva por la Corte Suprema de Justicia, y eventualmente si la instancia va a llegar a la Corte de Constitucionalidad, pues ahí se tendrá que dilucidar. Pero hoy por hoy ese nombramiento está cancelado.
Esa es la situación actual entonces Esa es del la partido. Vamos a situación. hacer una pausa comercial porque vamos a regresar, por supuesto, con más información, pero tenemos que hacer un breve espacio para los anuncios comerciales. Vamos a continuar conversando de este tema tan importante para todos los guatemaltecos. Y hay algo que se menciona mucho en todos los niveles, es el tema del financiamiento de los partidos políticos. Y eso sí, es responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral velar por ver de dónde viene ese financiamiento. ¿Lo pueden hacer ustedes? ¿Lo hacen? ¿Están atados de manos? ¿Tienen apoyo? Bueno, importantísimo es tal vez recalcar por qué el financiamiento de las organizaciones políticas, y ahí digamos se abre el siguiente análisis. La ley electoral fija un techo para la campaña, y la razón de fijar ese techo, que para algunos es mucho, para otros es poco, hay quienes dicen, mire, mejor debería ser libre cualquier... Lo cierto del caso es que la ley fija un techo. Si la ley fija un techo, la obligación mínima de cualquier persona es respetar la ley. Cuando uno no respeta la ley, manda un mensaje muy negativo al resto de la población, porque si ellos, que van a ser los futuros gobernantes, son los primeros que incurren en un acto de violación a la ley, no respetando un techo que les fija la ley, imagínese usted cómo puede trascender en el resto de la población cuando uno quiere o pretende que cumplan con eso. Punto número 1. Punto número 2, ¿cuál es la procedencia de ese financiamiento? Porque no solo genera una desigualdad dentro de las organizaciones políticas, porque unos lograron conseguir más pisto, porque otros tienen financiamiento de fuentes que son irregulares, porque el otro está en el gobierno y entonces puede aprovechar. Todo eso, lejos de ecualizar la contienda, genera desigualdades que uso nuevamente la palabra, enturbian el proceso electoral. Ahora, en el fondo, la mayor preocupación es que ese financiamiento, las pruebas son manifiestas, ha venido contaminado. Cuando digo ha venido contaminado, es que ha tenido orígenes desde estructuras de crimen organizado, de narcotráfico, pseudoempresarios, los mismos empresarios, y en fin, una serie de situaciones que comprometen la futura gestión del gobernante cuando llegue al poder. Por eso es que yo considero que pretender filtros de corrupción y de transparencia luego del proceso electoral no es que no sean importantes, pero ya van tarde. El primer filtro que debe de existir dentro del proceso democrático es el que se genera a través de las elecciones, porque coincidentemente en ese mismo momento los guatemaltecos se están escogiendo presidente y vicepresidente que representan la unidad nacional y que tienen a su cargo la administración del país. Los diputados, que son los que tienen a su cargo la emisión de leyes, y además que por su propio mandato constitucional representan el contrapeso de las labores del Ejecutivo a través de la figura de la interpelación. Si nosotros no velamos por mantener ese balance y esa pureza dentro de ese proceso, que además también se están eligiendo alcaldes que representan la estructura política a lo largo de todo el territorio nacional y que son los que ejercen jurisdicción y competencia en sus respectivas municipalidades, si en ese momento no hay un filtro que diga, mire, esta gente no puede participar aquí porque tienen esta contaminación, porque tienen... Por supuesto, el derecho de elegir y ser electo es universal, eso no se lo podemos limitar, pero a mí me parece un contrasentido que en todos los procesos de postulación, por ejemplo, sí se da un requisito, el de la honorabilidad de los candidatos, pero en el proceso electoral no. Entonces, ¿cómo va a ser eso que en un proceso electoral llegue gente que no es honorable? Yo no estoy cuestionando a nadie, pero debería existir ese requisito. ¿Pero qué hace el Tribunal Supremo Electoral para verificar esto? El Tribunal Supremo Electoral no puede prejuzgar la honorabilidad de una persona, porque nosotros no nos podríamos inventar leyes en contra de ningún candidato. Sin embargo, sí digamos existe una situación que es responsabilidad no solo del Tribunal Supremo Electoral, sino que de todo el sistema, y es el control del financiamiento o la supervisión del financiamiento. Lo que sucede es que ese es un problema de todos.
porque de nada sirve que salga el Tribunal Supremo Electoral con toda la intención de ir a fiscalizar las cuentas de las organizaciones políticas, si en la realidad nos topamos con que los depósitos los reciben a nombre de fundaciones o de asociaciones y entonces ya constituyen persona jurídica distinta y entonces ya no procede. Si no tenemos la colaboración de los bancos del sistema y si no tenemos el acompañamiento de la Superintendencia de Bancos y de la Intendencia de Verificación Especial, lo cual me lleva a destacar una sobresaliente declaración de José Alejandro Arévalo, el superintendente, que salió diciendo públicamente que él iba a velar por ese monitoreo de las cuentas de las organizaciones políticas y los altos dirigentes. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que tal vez lo que necesitaríamos oír es qué se ha hecho o qué se está a punto de hacer, porque en realidad es un río revuelto, ¿no?, que está sonando y que ustedes son la entidad que ha sido escogida para hacer eso. Entonces, sí, en lo que usted puede tener en orden esas ideas para saber, bueno, a tales y tales cosas se están haciendo, pero ya concretas, no el por qué se debe hacer, creo que eso lo vivimos todos. No queremos un partido que esté financiado por cuestiones oscuras, pero en lo que usted ordena esas ideas, hay una nota muy interesante. Con el fin de reducir el conflicto de intereses y fortalecer un ambiente ético, AmCham presentó 13 artículos que conforman el Código de Ética. Para propiciar un ambiente de negocio sano y fortalecer el comportamiento ético, la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana presentó un código de ética. Con 13 artículos buscan retomar los valores dentro de las empresas. La relación con clientes y proveedores, donde hemos visto que no solo a nivel, hacemos específico tema de gobierno y de partidos políticos, que eso se ha perdido muchísimo porque ya el nivel de corrupción en el Estado está altísimo. Entonces hacemos mucho énfasis en el tema de la relación con clientes, con proveedores y específicamente con gobierno. El artículo 12 enfatiza en las relaciones con funcionarios y autoridades. Habla sobre negociaciones transparentes y evitar los sobornos, regalos o privilegios. Y el otro tema bien importante es el de conflicto de intereses, que es otro tema que se ha perdido ya mucho en Guatemala, y de eso se refiere a cuando algún director o un trabajador asuma compromisos que benefician a esa persona, a ese director de la empresa o ese trabajador, sin beneficiar o beneficiar menos a la empresa, pero el mayor beneficio es para la persona. ¿Por qué? Porque tiene relación directa con el proveedor o va a recibir una comisión en escondidas. El código fue elaborado por el Comité de Responsabilidad Social Empresarial, en el que participaron 4 estudiantes de la Universidad Landívar. Fue un reto más que todo, porque tratar de incluir que sea de todos los sectores, de todas las empresas, y que pueda ser aplicado por todos. Es difícil tratar de darle solo un enfoque, digamos, solo al sector industrial o solo al sector de comercio, que tienen distintas necesidades. Creo que ese fue el mayor reto que encontramos, tratar de hacerlo general para todos los sectores. Castellanos resaltó que el código está dirigido a todas las empresas. Para Noticiero Guatevisión, con información de Verónica Orantes y Héctor Shutuk. Y exigir a los diferentes partidos políticos que cumplan con sus promesas de campaña debe ser una constante en los ciudadanos. Esto expone Manuel Villacorta en el segmento La Postura. Un factor que la población debe tener muy en cuenta es la oferta política que hacen los partidos. Generalmente en Guatemala no existe la cultura política de exigirle a los partidos que expliquen en función a sus propuestas, por ejemplo, qué piensan hacer en política pública en materia de seguridad, en materia de empleo, en materia de infraestructura, de educación o de trabajo, por ejemplo. La población debe exigir muchísimo más, que las explicaciones de los partidos sean mucho más extensas, mucho más compactas, mucho más sustentables, porque la oferta sin contenido, la oferta pobre, la oferta puramente propagandística, es una propuesta que no puede ni debe inducir al votante para que precisamente elija a uno u otro partido. La responsabilidad de la población guatemalteca está en exigirle a los partidos políticos que con seriedad propongan con hechos y que demuestren qué políticas públicas sustentables tienen para enfrentar los grandes problemas del país, que si no se atienden, pues sin ninguna duda llegaremos a resultados insospechados, como ya se perfila el futuro en Guatemala. Al día
La Contraloría General de Cuentas recibe 200 solicitudes de constancias transitorias de inexistencias de cargos que son requeridos por funcionarios y empleados públicos, pero que no necesariamente serán candidatos. Llegan a la Contraloría de Cuentas funcionarios y empleados públicos que son los obligados prácticamente a que tengan una constancia transitoria de inexistencia de cargos. Nosotros allá estamos extendiendo aproximadamente 200 diarios. Estos, ¿quiénes los requieren? Repito, los funcionarios y empleados públicos, porque son los que están interesados en tener sus cuentas delante de la Contraloría al día. Pero no necesariamente son candidatos. No necesariamente son candidatos a ningún cargo público, sino son funcionarios y empleados públicos, como repito, que quieren estar solventes con Contraloría. En el caso de los finiquitos, que es uno de los requisitos que tienen que... Interesante lo que escuchamos, licenciado. ¿Qué pasos entonces se van a dar para poder estar nosotros como guatemaltecos seguros de que esa entidad está haciendo lo suficiente para poder buscar ahí esos financiamientos que pueden ser ilícitos en algún momento? El Tribunal Supremo Electoral está trabajando fuertemente en esa voluntad política que necesitamos de las otras instituciones del Estado que nos deben de acompañar, la Superintendencia de Bancos, la Intendencia de Verificación Especial, digamos en el lado del sector público, de una u otra manera la Contraloría General de Cuentas, y digamos del lado del sector privado también necesitamos concientizar a los bancos del sistema, que obviamente han hecho una gran labor, pero también tienen una enorme responsabilidad, que son al final del día quienes reciben muchas veces los depósitos de las organizaciones políticas o de las personas. Para ello necesitamos suscribir en primer lugar los acuerdos interinstitucionales, y yo le diría que si hay voluntad política de implementarlos y llevarlos a cabo, el problema es complejo, pero se puede resolver si hay voluntad política. Esa es la situación entonces que hasta el momento tenemos en nuestra Guatemala de cara a este proceso electoral que se nos viene. El tribunal seguirá trabajando, por supuesto, y seguirá verificando todas estas situaciones que podrían incidir bien o mal a este proceso. Continúan, tienen algún cronograma, tienen algunos puntos especiales que van a estar observando. Sabemos que en el tema de logística, ya nos comentaron ayer, hay una planeación enorme, pero en el tema en el tema de verificar que todos los partidos cumplan con lo que tienen que cumplir, ¿continúa el trabajo? Definitivamente hay un cronograma de actividades que se está tratando de implementar a la mayor brevedad. Es de vital importancia, pero tal vez el paso más fundamental, porque al final del día en ellos descansa todo el proceso del eleccionario, es en las juntas electorales. El pueblo de Guatemala necesita tener la certeza que las personas que van a integrar las juntas electorales sean las personas más idóneas, más honorables, y sobre todo que tengan la experiencia para llevar a cabo la implementación de ese proceso. Yo le diría que en la historia de Guatemala las juntas electorales han sido muy buenas, especialmente puedo destacar la de la labor del área metropolitana, que es un trabajo digno de aplaudir, y creo que también de la mano de eso tenemos que velar porque el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral llegue en forma pronta y oportuna, porque si no las juntas electorales se quedan con brazos cruzados sin poder ejecutar, lo cual sí compromete la realización del proceso electoral. Así que esos son los grandes retos, y yo creo que vamos a tener un año interesantísimo, pero no me cabe la menor duda que poco a poco vamos aprendiendo, así que la invitación es a que todo el pueblo de Guatemala vote y analice muy bien sus opciones. Gracias, licenciado, por su tiempo, gracias por aceptar nuestra invitación. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero seguimos con más aquí en su noticiero Guatevisión.